maravilloso, glorioso es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que busquemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, los versículos del 12 al 26. Es una porción un poquito larga, pero quiero que juntos podamos leerla y en base a esta porción de las Escrituras estaremos meditando en esta mañana. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículos 12 al 26. Dice así la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Oremos, hermanos. Padre, gracias ahora por esta tu bendita palabra, gracias por el tiempo de adoración, gracias por los signos, gracias por Jesucristo, nuestro Señor, por la luz que nosotros recibimos de tu evangelio, por ese bendito llamamiento eficaz que nos ha llamado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ahora te rogamos, oh Padre, que tú apliques esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. Recientemente escuché una parábola. Una parábola es una historia que no es real, una historia por medio de metáforas, que quisiera compartirles a modo de introducción y que espero que sea mucha ayuda para el entendimiento de lo que vamos a hablar hoy, de este texto. No solo de mucha ayuda para los adultos, sino también para los niños. Hasta los niños pueden entender esto. Así que yo les pido a los niños y a los adultos que pongan mucha atención en esta parábola. Resulta que un día estaban conversando en la iglesia el señor Nariz y el señor Mano acerca del servicio de adoración de la mañana, que había sido dirigido por el señor Oído y había predicado el pastor Boca. La Mano le decía al señor Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra iglesia donde congregarse. Le preguntó el señor Nariz al señor Mano, ¿pero por qué? Mano, cabizbajo, le respondió: es que la congregación no tiene lo que mi esposa, la señora Mano y yo estamos buscando. ¿Y qué es lo que están buscando?, le preguntó el señor Nariz. Le respondió el señor Mano: no nos gusta el pastor, el señor Boca. Y además estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no conectamos con ellos. Luego nos reunimos en el grupo pequeño con los dedos, pero solo hablaban de calcetines, zapatos y olores, y eso la verdad no nos interesa. Luego fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara. Fuimos varios domingos hace algunos meses y nos gustó,
fue genial compartir con ellos. Allí le dijo el señor Nariz, que era parte de ese grupo: gracias, pero ustedes solo hablaban, escuchaban y olían, pero parecía que nunca querían trabajar y poner manos a la obra. Continuó Mano: es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a la nueva congregación que queda en el lado oeste de la ciudad. Escuchamos que allí palmean y alzan las manos y eso es lo que estamos necesitando ahora. Le dijo Nariz: no quisiéramos que se fueran, pero me imagino que debes hacer lo que sea mejor para ustedes. En ese momento llega la señora Mano a la conversación. La esposa del señor Mano estaba llegando y se unió a la conversación y su esposo le explicó brevemente lo que él y Nariz estaban conversando. A lo que ella replicó estar completamente de acuerdo con su esposa. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía ninguna tristeza de irse de la congregación. Su esposo se había estado quejando de la iglesia a través de los años, a tal punto que la señora Mano comenzó a pensar de una forma similar a la de su esposo. Que si los grupos pequeños eran un poco exclusivistas, que la música estaba pasada de moda, que los programas eran un tanto bobos, que la enseñanza era algo que no le gustaba del todo, que el pastor Boca era un predicador de cuarta. Así que finalmente habían decidido que esa congregación no era para ellos. Además, la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía cómoda en el grupo pequeño, en el grupo de los jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que la hacían sentir fuera de lugar. La señora Mano dijo que apreciaba mucho a Nariz y a su liderazgo. Sin embargo, en su interior, sin expresarlo, el señor Nariz pensaba que el perfume de la señora Mano le hacía querer estornudar. Así que agradeció a la señora Mano por sus palabras y le repitió estar triste por esa decisión, pero se volvió y comenzó a caminar hacia la salida pensando: después de todo, ¿quién necesita a los hermanos Mano? Aparentemente, ellos no lo necesitaban a él. Esta parábola, que puede sonar un poco graciosa, lo que enseña no es demasiado gracioso. Es un triste reflejo de la perspectiva que muchos tienen de la iglesia local. Muchos que profesan ser cristianos ven la iglesia de esa manera. Uno de los problemas que nosotros tenemos en el día de hoy, con el cual tenemos que luchar todos los que estamos en este lugar, es un problema que nos evita conectar a la manera del Nuevo Testamento con la iglesia local, es que esta es una generación individualista. Nos los han metido en la sangre. Marcadamente individualista y marcadamente consumista, y es una generación que tiene una fobia hacia el compromiso a largo plazo. Nosotros queremos beneficios sin compromiso ni responsabilidad, y cuando las cosas en la iglesia no se adaptan a nuestras preferencias personales, es muy simple: nos vamos de la iglesia y ya está resuelto. Pero como yo espero demostrar en el mensaje de hoy, todo verdadero cristiano que es miembro de la iglesia universal, o sea, la iglesia que Cristo viene a buscar, todos los cristianos del mundo entero, refleja una realidad en su vida presente, y es que esa permanencia o pertenencia a la iglesia universal se manifiesta en una forma concreta a través de un compromiso con la membresía de una iglesia local. O sea, que si tú eres miembro de la iglesia que Cristo viene a buscar, la iglesia universal, eso se manifiesta en tu vida con un compromiso en una iglesia local. Miren los textos 12 al 13, hermanos. Miren los textos 12 al 13 nuevamente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que mi primer punto, el primero que quiero traerles en esta mañana, es que somos un solo cuerpo formado por muchos miembros. Es lo primero que la palabra nos dice. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros.
Mis hermanos, este pasaje debe llevarnos a repensar lo que significa ser cristianos. Porque usualmente nosotros pensamos en un cristiano como alguien que se ha arrepentido de sus pecados, como alguien que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador personal, y eso es cierto. El problema es cuando enfatizamos demasiado la palabra personal. El cristianismo es personal, porque a pesar de que fuimos salvados como individuos, cuando cada uno por sí solo se arrepintió, cuando cada uno por sí solo confió enteramente en la obra de Cristo en la cruz, lo cierto es, mis amados hermanos, que los cristianos han sido salvados para vivir en la comunidad de la iglesia. Mis hermanos, la Biblia enseña también que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra y a través del cual Él sigue buscando su obra en el mundo o haciendo su obra en el mundo, y ese cuerpo en la tierra es la iglesia. Lo que Pablo está diciendo en el texto, en el versículo 12, no es que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo. No. Lo que Pablo está diciendo aquí no es una simple comparación, es una declaración. No es que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo, es que la iglesia es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, compuesto de todos los que han creído en Él. En las palabras de Pablo, de todos los que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Miren lo que dice, verso 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así como Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos o esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Literalmente este texto nos habla de, cuando dice que fuimos bautizados en un mismo espíritu, nos habla de la palabra sumergidos. En un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del Espíritu Santo. La palabra bautismo, aunque nuestros hermanos presbiterianos no estarán de acuerdo con nosotros, la palabra bautismo significa sumergir. Cuando nosotros sumergimos a un creyente en las aguas del bautismo, estamos representando, con eso que hicimos hace 2 domingos, estamos representando una realidad superior, y es que ese creyente ya ha sido sumergido en el Señor Jesucristo en el momento de creer. Por decirlo de alguna forma, Cristo nos sumerge en el Espíritu Santo para que vengamos a formar parte del cuerpo de la iglesia. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno solo. En el que en el que hemos sido bautizados todos los verdaderos creyentes. Y por lo tanto hay un solo cuerpo de Cristo. Debido al bautismo en el Espíritu Santo, cada cristiano está unido espiritualmente a Cristo para siempre. Y por lo tanto, todos los verdaderos cristianos que están unidos a Cristo, están unidos también, ¿a quién? Entre ellos. Entre ellos. Ese es el principio del pensamiento del apóstol Pablo. Fuimos bautizados en un espíritu, todos juntos en un mismo espíritu. Por lo tanto, esto implica una unión con Cristo y con el que tienes al lado. Miren 1 Corintios 12:4, por ejemplo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Aquí cada uno tiene diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. De manera, mis hermanos, que nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de nuestra relación personal con Cristo. Nuestro cristianismo no puede ser ni explicado ni vivido como individuos personales donde no me importa lo que pasa con el de al lado. Eso no es verdadero cristianismo. Tenemos que repensar nuestra vida cristiana.
Si estamos en Cristo, estamos en un cuerpo unidos vitalmente al resto de creyentes que al igual que tú y yo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. No fuimos salvados para vivir en aislamiento. Muchos hoy están inventando esa idea de la iglesia en la casa y vivir sentado comiendo rositas de maíz y viendo a tu predicador favorito y olvidándote de cualquiera. Eso es antibíblico. Eso es contrario al Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué implicaciones? Fíjense que ya vamos para las implicaciones. Segundo punto de nuestro sermón. ¿Qué implicaciones para la iglesia local debe tener esto de ser un solo cuerpo en Cristo? Porque hasta aquí todo el mundo dice amén. Si yo soy parte del cuerpo universal de Jesús, de todos los creyentes que Jesús viene a buscar, y no hay problema en ser parte de la iglesia universal, perfecto. Pero ahora viene la segunda parte. El hecho de que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo debe manifestarse en una forma concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia local, de una membresía fiel, de una membresía responsable. Mis hermanos, nadie puede ver el momento en que un creyente es bautizado en el Espíritu. Eso pasa en el interior, ¿verdad? Eso no se puede ver. Ese bautismo es en todos los sentidos invisible, pero esa realidad tiene una manifestación visible, una manifestación concreta. ¿Y cuál es? Cuando ese creyente que ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que Dios ha regenerado, como decía el maestro en la escuela dominical, llega y dice, ahora es el momento de unirme a una iglesia local. Una manifestación concreta. Ese creyente que llega y dice, yo quiero bautizarme en agua para vivir y formar parte de la vida de una iglesia local en la práctica como miembro que soy del cuerpo de Cristo. Al hablar de la iglesia local nos referimos a una iglesia que se congrega en una localidad específica. Amigos y hermanos que nos visitan, tú no puedes vivir tu cristianismo lejos de la iglesia. No es posible. La iglesia local es una comunidad, es una iglesia que se congrega en una localidad específica cada primer día de la semana, que tiene una membresía específica y que tiene un liderazgo específico. Lo que estamos diciendo es, en el contexto de la iglesia, de la vida de una iglesia local, es ese momento donde viene a ser evidente que la iglesia es en verdad un cuerpo, en el que los miembros se han comprometido unos con los otros, a cuidarse unos a otros. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle ver a los hermanos de Corinto a partir del verso 14. Vamos a buscarlo, verso 14. Ese creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que ahora parte del cuerpo universal de Jesucristo, la iglesia universal, ahora se une a una iglesia local. Dice Pablo, además el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No se asusten, todos van a entender lo que dice Pablo aquí. Debido a que algunos miembros en la iglesia
se estaban separando por los demás por temas de dones espirituales. Ese es el contexto. En la iglesia de los Corintios, una iglesia local específica, algunos miembros se creían mejores que otros. Algunos se sentían menospreciados porque no tenían, por ejemplo, aquel don que cesó con el cierre del canon bíblico, el don de lenguas, o no tenían el don de profecía. Otros se sentían orgullosos porque ellos tenían los dones más extraordinarios, los más visibles. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les hace ver que eso es absolutamente absurdo. Ninguna parte del cuerpo debe envidiar o menospreciar a la otra parte del cuerpo, porque todos dependemos los unos de los otros. Ese es el punto. Date un martillazo en el dedo gordo del pie derecho y tú te vas a dar cuenta qué le pasa al cuerpo cuando eso pasa. El dedo gordo del pie derecho no se ve. Lo cubrimos con zapatos y nadie lo ve. Tal vez no es tan importante como la nariz, podría decir alguno. De ninguna manera. O tal vez no es tan importante como el ojo, que no le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies ya no te necesito. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar sin los demás, ni puede sustituir a los demás. Si tú te cortas una mano a un cuerpo vivo, se amputa una mano, no va a crecer una mano nueva, pero también la mano que se amputa morirá. Bueno, tan pronto una parte del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, deja de hacer su función, todo el cuerpo sufre las consecuencias. De hecho, Pablo dice aquí que Dios diseñó al cuerpo humano de tal manera que las partes que parecen más débiles resultan ser las más necesarias. ¿Qué pasa si de repente a alguien se le ocurre decir esto? Bueno, yo tengo 10 dedos en los pies y 10 dedos en la mano, son 20. Por lo tanto, tengo demasiados dedos. Voy a cortarme varios dedos del pie, nadie lo ve, están dentro del zapato, no son visibles. Pues bueno, ¿saben qué pasa? Si cortamos varios dedos del pie, perdemos el equilibrio y nos caemos. Sobre todo el dedo meñique y el dedo gordo son los que proveen estabilidad al cuerpo. Lo que pasa es que nos desestabilizamos, el cuerpo entero se desestabiliza. Así que Pablo, sabiendo esto, dice que los miembros que parecen menos honrosos, y obviamente Pablo está hablando de las partes más íntimas de nuestro cuerpo, son los que cubrimos con más honra. De paso, para las personas que nos visitan y para todos, noten que este pasaje condena lo que los musulmanes hacen con las mujeres. Que usan una burka, ese manto, ¿verdad? Una burka. El otro día yo vi una mujer y le comentaba a mi esposa que me pareció cruel eso que estaban haciendo con aquella mujer. Los musulmanes tapan a sus mujeres completamente y le tapan la cara. Y dice Pablo que no debemos tapar la cara, porque hay partes de nuestro cuerpo que no necesitan ser tapadas. Y ahí está la cara, así que la mujer no debe cubrirse la cara. El cristianismo se aleja completamente de esas religiones extremistas. Pero lo que estoy diciendo es que Pablo está tratando de hacernos ver cómo todo el cuerpo es importante. Y ahora escuchen, hermanos, cómo Pablo va a aplicar esa verdad a partir del verso 24. Léanlo conmigo. ¿Qué importancia tiene esta verdad? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mi hermano, yo le pido a Dios y le pedí durante esta semana que este pasaje no sea indiferente para ti. Que salgas de este lugar comprometido, más comprometido con la iglesia y alegre por ser parte de ella. Que salgas de este lugar abrazando de todo corazón esta verdad.
Dios diseñó al cuerpo humano de tal manera que Él quiere hacernos ver que ninguna parte es innecesaria, que ninguna parte es insignificante. Lo mismo ocurre con la iglesia. Nadie aquí es innecesario. De manera que, verso 26, que si un miembro padece, un miembro, ese pequeño miembro que está escondidito allí, todos los miembros con él se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Pablo no está hablando aquí de la iglesia universal. De hecho, toda la carta está hablando a una iglesia específica que tiene conflictos específicos, o sea, la iglesia de los Corintios. Si buscamos, por ejemplo, en el capítulo anterior, en el capítulo 11, Pablo dice, pero al anunciaros estos que siguen os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son probados. Cuando reunís, esto no es para comer la cena del Señor. Y ahí Pablo le da una serie de instrucciones a una iglesia local. Así que quiero que noten que Pablo no está hablando de la iglesia universal, está hablando de la iglesia local, a una iglesia específica, con problemas específicos, con una membresía específica. Así que el amor, el perdón, el sufrir, el dolor, la exhortación, todo eso son exhortaciones cristianas que se nos dan en esta carta que debo ejercer primariamente, no con un creyente que vive en China, sino con un cristiano que está sentado al lado mío, al cual le llamo hermano y que es parte de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Es interesante notar en el Nuevo Testamento, Julito que le gusta mucho buscar cuántas palabras se dicen, cuántas veces se cita la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. 110 veces. ¿Y saben cuántas veces se refiere a la iglesia local en el Nuevo Testamento? 90 de esas 110. Es obvio que el énfasis del Nuevo Testamento no está en la iglesia universal. El énfasis del Nuevo Testamento está en iglesias locales, porque es en las iglesias locales donde vemos de manera objetiva una comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo, donde cada cristiano está poniendo al servicio de los demás los dones que Dios le ha dado. Mi hermano, déjame decirte algo. Si tú eres creyente, si tú tienes dones, quizás no los has descubierto y lo quieres descubrir. O sea, hay algún hermano miembro de esta iglesia que dice, ahora, ¿cómo puedo yo servir a otros? Lo primero que debes hacer es involucrarte en la vida de esta iglesia. Si tú eres creyente y todavía tú no conoces cuál es el don con que Dios te ha dado para servir a tus hermanos en esta iglesia, lo primero que debes hacer es involucrarte en la vida de la iglesia. Involucrarte en la vida de la iglesia. Estar disponible para todo lo que se requiere. Y tú puedes hacer. Y en la medida en que te involucras, tú vas a ver y a descubrir en lo que Dios te usa. En qué área Dios te usa para servir a los demás. Pablo se lo dice a los Corintios en el verso 4 de nuestro capítulo 12. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Los dones que Dios da a sus hijos los da para que puedan ser puestos en operación en el contexto de la iglesia. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Hermanos, Dios da dones como Él quiere. Como Él quiere. Y los da para el bien y para la edificación de la iglesia local. Mis amados hermanos, no es suficiente para un cristiano formar parte de la iglesia universal al momento de la conversión. Todo verdadero cristiano debe comprometerse con una iglesia local para amar y servir incondicionalmente a todos los miembros de ese cuerpo. Quiero citarles de manera cronológica, vamos a hacer un estudio bíblico rápido, citarles de manera cronológica algunos versos de la Biblia que nos abren un poco la tremenda revelación que hay en el Nuevo Testamento acerca de la vida de la iglesia local. Vamos conmigo, vamos a hacer este estudio. Vamos a empezar, Jesús solo citó la iglesia en 2 ocasiones.
El término iglesia fue por la boca del Señor, fueron citados en 2 ocasiones. Yo les voy a citar una de ellas, no puedo con todos los textos. Mateo 18, 16. Empezamos, Mateo 18, 16. Jesús dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte de toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Porque, y un poquito más adelante dice el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, mire, le estoy citando algunos textos, uno detrás de otro en ese capítulo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Obviamente Jesús está hablando de la vida en la comunidad de la iglesia local. Para perdonar a otro hermano, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Para perdonar y ser perdonado. Para corregir y ser corregido. Lo primero que tienes que hacer es parte de una iglesia local. En tu casa, en YouTube, comiendo rosita de maíz, no tienes que perdonar a nadie. La vida entre los miembros pecadores que conformamos la iglesia local y el perdón necesario para soportarnos unos a otros. Eso es lo que Jesús nos dice en esos textos. Un poquito más adelante, pasamos un poquito el tiempo, Hechos capítulo 2. Dios envía a su Espíritu Santo en Pentecostés, los cristianos bautizados por primera vez con el Espíritu Santo, entonces vinieron a ser parte de ¿qué? De la iglesia universal, de todos los verdaderos redimidos de Cristo. Pero aquellos 3,000 que fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino sobre ellos ese Espíritu, hicieron una pregunta. Hechos 2:37. Al oír esto, al oír el sermón de Pedro, en medio del sermón del apóstol Pedro en aquella primera iglesia cristiana vino el Espíritu Santo. Esos hermanos se convirtieron y se compungieron de corazón y no salieron de ahí hasta comprometerse con una iglesia local. Miren, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Es interesante cómo los predicadores de hoy separan la responsabilidad de la iglesia y solo dejan el evangelio en una responsabilidad individual. No era así en la iglesia cristiana. Arrepiéntanse como individuos, vengan a los pies de Cristo y bautícense y formen parte de una iglesia local. Yo lo sé porque el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Uno junto con los otros perseveraban en esas cosas. Se entregaron a vivir juntos. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas permanecían? Eran un cuerpo real. La iglesia de Jerusalén era una iglesia real y objetiva. Una iglesia, una familia, apoyándose y fortaleciéndose en al menos 4 cosas. Ellos decían en qué era. Primero, en la doctrina. Tenían todos una misma doctrina. La doctrina de los apóstoles. Segundo, la comunión. No llegaban, se sentaban en el banco y partían nada más que se acabara el culto. No, había comunión. Me importaba el que estaba al lado mío. En las ordenanzas, el bautismo y la cena, las ordenanzas del Señor que unían a la iglesia, y en las oraciones. Y a partir de ese momento, a partir de Hechos 2, lo que vemos en el libro de los Hechos son iglesias locales funcionando como familias. Hechos 4, por ejemplo, vamos a citar otro texto, Hechos 4:32. Y la multitud de los que había creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No hay que ser un maestro de teología, no hay que ser un erudito de teología, ni un erudito en las escrituras, para entender el ambiente que se respiraba en la primera iglesia cristiana. En la iglesia de Jerusalén, alrededor del año 41 después de Cristo, vino una hambruna terrible sobre Jerusalén y la iglesia
que tenía claro que era una gran familia, un cuerpo, hizo palpable hasta dónde ese cuerpo era capaz de ser uno. En la persecución se unían como uno solo, como aquellos muñequitos de Voltus 5. Vamos a unirnos. Cada uno puso aparte sus planes económicos personales y dieron todo lo que tenían para el cuerpo de creyentes. No podía un creyente que tuviera una mejor situación económica comerse un bistec o un pedazo de cordero en su casa mientras su hermano no tenía nada. Así que se puso todo a disposición de todos. Era el momento. Seguimos adelante descubriendo un poco más la vida de las iglesias locales en el Nuevo Testamento. Y vemos que todo en Jerusalén no era color de rosa. No, era una iglesia real, con problemas reales. Había entre ellos también falsos hermanos y creyentes disfrazados que no estaban dispuestos a darse el uno por el otro. Había un Ananías y una Zafira que querían seguir comiendo carne asada en casa mientras sus hermanos pasaban necesidad extrema. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Seguimos un poquito más adelante. Vamos a seguir criticando a la iglesia de Jerusalén y vemos el problema que surgió de la distribución de esa ayuda diaria. Todos pusieron todo en común, porque había una necesidad económica extrema, pero hubo un problema. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, cuando una iglesia crece, crecen sus problemas también, porque crecen la cantidad de pecadores. Esto es un censo de pecadores. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de ascendencia griega, eran desatendidas en la distribución diaria. Parece que era verdad, porque ustedes saben, los apóstoles que eran los pastores de aquella iglesia tomaron aquello en serio, y así que los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para empezar a nosotros mismos a servir a las mesas, a dedicarnos nosotros mismos a repartir comida. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que lo más importante no era que eran hábiles repartiendo comida, sino llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Ahí surgió el bendito ministerio diaconal. El día que descubras la iglesia perfecta, decía un predicador, me encantó esta frase: el día que descubras la iglesia perfecta, no te unas a ella porque la vas a dañar, porque tú no eres perfecto. Así que en ese contexto de Hechos 6 surge el ministerio diaconal para traer una respuesta sabia a la problemática del servicio de la iglesia. Oficiales, el ministerio diaconal fue un ministerio ordenado, oficiales ordenados y cualificados, llenos del Espíritu Santo, que serían el brazo de servicio del ministerio de la iglesia. Mientras los pastores se dedicarían a 3 cosas: al ministerio de la palabra, a la oración y al gobierno de la iglesia. Corremos un poquito más adelante. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia local es presentada como el cuerpo de Cristo, un cuerpo que está creciendo, que tiene una meta: ser cada vez más semejante a Cristo. Así que es el mismo Señor el que le da oficiales a la iglesia, pastores, para capacitar a los creyentes, para que sean los creyentes los que hagan la obra del ministerio. Es interesante. No son los pastores, lee Efesios capítulo 4 con más detenimiento en la casa y te das cuenta que no son los pastores los únicos que hacen la obra del ministerio. Son todo el cuerpo de Cristo. Los pastores capacitan, los pastores entrenan para que cada miembro de la iglesia haga la tarea de la iglesia. Así que es el mismo Señor el que da oficiales a la iglesia para capacitar a los creyentes a hacer la obra del ministerio. Seguir la verdad, amarse
mutuamente de hecho y en verdad, y donde cada miembro busca su don y lo pone en funcionamiento para el bien del cuerpo entero. Esa es la obra del ministerio. Yo les voy a leer esto lo busqué y es increíble. Es una frase un poquito larga, pero oigan para que ustedes vean qué interesante lo que dice este autor cristiano. La iglesia nos da una representación visual del evangelio. Cuando perdonamos a los demás, así como Cristo nos perdonó, cuando nos comprometemos hacia los demás, como Cristo se comprometió con nosotros, cuando damos nuestras vidas por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. Y más adelante sigue diciendo este autor, si tu meta es amar a todos los cristianos en todo el mundo, es fácil amar a la humanidad. Hay muchos filósofos de hoy, yo amo a la humanidad. Lo difícil es amar a los hombres, a tu jefe, a tu esposa, a la gente de carne y hueso que tienes a tu lado. Eso es lo difícil. Así que deja de amar a la humanidad. En sentido filosófico, comienza a amar a gente de carne y hueso que te rodea. Comienza a amar a tus hermanos. A ver, si tu meta es amar a todos los cristianos en todo el mundo, déjame sugerirte que trabajes primeramente comprometiéndote a un grupo específico de cristianos reales, que tienen debilidades reales y locuras reales. Comprométete con ellos a través de lo bueno y a través de lo malo. Dice él, comprométete con ellos por 80 años, que será más o menos tu vida entera, Dios quiere. Y luego regresa para que hablemos cómo va tu proceso de amar a la humanidad. Miren, hermano, es incómodo tener que lidiar con los pecados de otros. Eso es incómodo, ¿verdad? Es incómodo. De verdad, yo a veces veo, hermanos, que es incómodo lidiar con mis pecados. Y que les soy incómodo a ellos, porque yo soy un miserable pecador. Pero sabes que esa incomodidad es el plan de Dios para ti. Esa incomodidad de lidiar con los pecados de tu hermano, además de con los tuyos, es el plan de Dios para tu vida. Es parte del plan de Dios. Porque sin esa incomodidad no vas a alcanzar avanzar en ese proceso de parecerte más a Jesús. Nuestra unión invisible con Jesucristo debe manifestarse de manera visible en nuestra relación con nuestro hermano. Y yo te pregunto una vez más, mi hermano, tú perteneces a la membresía de una iglesia local y te estás esforzando por amar en una forma concreta a ese grupo de creyentes con los cuales te comprometiste cuando te hiciste miembro. Eso es una buena pregunta para meditar. Hermano, estas palabras no son mías, por eso las hablo con tanta autoridad. Yo les pido que busquen Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, y vamos a leer también el verso 20. Yo les acabo de decir en mis palabras lo que Juan dice claramente en su carta. De hecho, si esta palabra no fuera inspirada por Dios, yo no me atrevería tanto. Primera carta del apóstol Juan, primera de Juan 4, 7 al 12, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren, hermanos, con la autoridad de la palabra de Dios les digo, no hay vida cristiana verdadera fuera del contexto de una iglesia local.
No puedes decir que amas a Dios, que amas al Hijo de Dios, si no amas a tus hermanos en la fe. ¿Qué es el amor? Ese sentimiento, esa cosquillita, eso que me viene de abajo para arriba. ¿Qué es el amor? El amor, dice la Escritura, que es hechos y verdad. Hechos y verdad. ¿Me amas? Demuéstramelo. ¿Cómo lo demuestro? Ora por ellos. Exhórtales. Amonéstales y sírveles. Eso es amor. ¿Cómo me puedes decir que amas a Dios si no quieres relacionarte con nadie? Si no quieres vivir cerca de tus hermanos. Por favor, mi hermano, toma esta tarde de domingo para estudiar y meditar en 1 de Juan 4. Y yo te pregunto una vez más, tú perteneces a la membresía de una iglesia local y te estás esforzando por amar en una forma concreta a ese grupo de creyentes con los cuales te comprometiste al hacerte miembro de esa iglesia. Quiero hacerles otra exhortación. Otro texto que quiero que busquen todos juntos. Nadie deje de hacer esta tarea. Hebreos capítulo 10. Mira que he leído el texto de Hebreos. Y esta bendita verdad a veces le pasó por arriba. Hebreos 10, 23 al 25. Podríamos leer todo el capítulo 10, pero 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren cómo el autor a los Hebreos conecta de manera impresionante nuestro crecimiento en la fe con la vida de la iglesia. A mí no se me hubiera ocurrido decir, algún hermano se me acerca y me dice: hermano, ¿qué puedo hacer para perseverar en la fe? Y uno lo primero que se le ocurre es, ¿verdad? Hermano, mira tus devocionales, hermano, confía en el Señor, hermano, aléjate del pecado. El autor a los Hebreos dice: estimula a otros, congrégate, no te dejes de congregar. Únete a la vida de una iglesia local. Eso va a hacer que te mantengas firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza. Eso está íntimamente conectado con considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el primero. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y segundo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Mi amado hermano, mi hermana, cuando tú vengas a este lugar, no agaches la cabeza y te metas en tu propio círculo, en tu banco. No vengas y te pongas en tu propio caparazón. El autor a los Hebreos dice: considera, o sea, mira para el lado y ve a tu hermano, estimula con tus palabras a tu hermano, busca estar cerca de ellos, mira para tu lado y ve si falta alguno. Llámalo, exhórtalo a no dejar de congregarse. Eso es parte de la vida de la iglesia. Esta generación individualista ha creado iglesias individualistas. Y Dios nos libre de eso, pero hay iglesias hoy que no se conocen los hermanos de la iglesia. Que la gente llega al culto dominical y es como si fuera un lugar, un teatro al que tú vas, recibes la palabra, me voy para mi casa y lo que pasa con la vida del que está al lado, mira, no me interesa mucho. Eso no es una iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo fue la última vez que tú le abriste tu corazón a otro miembro de la iglesia y le pediste que por favor te ayudara en una situación específica, orando por ti, con un pecado específico o por una carga personal, orando por ti, compartiendo contigo las escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que otro hermano de esta iglesia se acercó a ti para pedirte ayuda, diciéndote: por favor, mi hermano, ayúdame, estoy luchando y no quiero pasar esto solo?
Esta no es una labor exclusiva de los pastores. Eso es lo que Dios le ordena a cada creyente que hay en esta iglesia. Quiero leer un último texto que de manera excelente narra lo que debe ser el diario vivir de una iglesia verdadera. Y esa es la meta que los pastores de esta iglesia quieren que sea en esos 9 próximos años, Iglesia Bautista Reformada de Miami. Estamos caminando a eso. Pero esa es la meta que vivamos cada vez más así. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5, 12 al 17, ya terminamos. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 5, 12 al 17. Os rogamos, hermanos, os rogamos. Es un ruego lo que le estamos haciendo. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primer ruego es ese. Segundo ruego, tengan paz entre ustedes. También os rogamos, hermanos, que amonesten entre ustedes a los ociosos, que se alienten, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Os rogamos que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Quinto ruego, estén siempre gozosos. Sexto ruego, oren sin cesar. Qué hermosa la vida de la iglesia. 5 ingredientes de una iglesia sana. Reconocimiento, amor y estima hacia sus pastores. Segundo, miembros que se amonestan, que se alientan, que se sostienen y que son pacientes unos con otros. Tercer ruego, hermanos que no se juzgan y que no se pelean entre ellos, dividiéndose y pagándose mal por mal. Cuarto, hermanos que quieren lo bueno uno para los otros. Y quinto, siempre gozosos, orando sin cesar. Nuestra oración, oh Señor, perfecciona nuestra iglesia y regálanos la bendición de ser cada vez más una iglesia local como la que presentas en tu palabra. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos. Padre, nosotros te damos gracias por la vida de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Gracias por sus ministerios, gracias por los hermanos que conforman esta iglesia, gracias por la vida de la iglesia. Padre, gracias por no andar como individuos, como llaneros solitarios en este mundo. Gracias por formar parte de esta familia de la fe. Padre, perfecciona a nuestra iglesia. Haz que nuestra iglesia siga siendo una gran familia con Jesucristo como nuestro capitán. Oh Padre Santo, bendice a cada miembro en particular de esta iglesia, desde el hermano que menos vemos hasta el hermano que más visible es. Oh Padre Santo, haznos entender que aquí no hay protagonismos, que aquí todos somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Jesucristo. Bendice nuestra iglesia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.